en dependencia de la edad de los niños. Los pies de los niños en una silla no les deben colgar, porque esto también trae consecuencias significativas en un futuro para su desarrollo. Significativa, pero desde el punto de vista negativo, es decir, la silla y la mesa debe estar a la altura, la posición que tienen que adoptar ellos, la distancia que tiene que haber entre su cuerpo y la mesa a la hora de realizar los trazos, a la hora de escribir o a la hora de, por ejemplo, ingerir los alimentos, que no es necesariamente en el colegio, sino en el hogar. También debemos darle continuidad a esto. La falta de ejercicio físico apropiado que garantice la estabilidad de la columna vertebral. Generalmente en las edades de inicial aparecen, cada día los niños aparecen con más dolencias y más dificultades específicamente en la columna vertebral. La forma de llevar los libros también al colegio puede traer como consecuencia que los niños en un momento determinado sufran de dolor de espalda. Si los niños emplean mochila, podemos alternársela. Hoy le ponemos la mochila en el frente y mañana se la ponemos detrás. Y si están adaptados a llevarla de un brazo, hoy con la derecha y mañana con la izquierda. Es decir, ir intercambiando. ¿Para qué? Para no traer como consecuencia después desviaciones en la columna vertebral. En las edades preescolares, decirle que, bueno, ya se lo había dicho, que los niños cada día que pasa sufren más de dolor de espalda, y esto trae como consecuencia dificultades en el aparato locomotor, y a partir de esto las llamadas desviaciones posturales, como la escoliosis, la cifosis, la lordosis, la cifalordosis, y esto puede influir, eso en cuanto a la columna. En los pies pueden ser pies varos, pie plano, pie equino. El pie plano, por ejemplo, es de primero, de segundo, de tercero, hasta de tercer grado. El pie estalo, pero además están las rodillas varas, las rodillas valgas, es decir, que hay diferentes tipos de deformidades en la columna vertebral que nosotros como pedagogos estamos en condiciones de prevenirlas, no de eliminarlas. Ya de eliminarlas no es un problema de nosotros, es un problema médico, porque nosotros no somos médicos, pero sí estamos en condiciones de prevenirlas con las diferentes realización de los diferentes ejercicios, con las diferentes actitudes, poder corregir las actitudes que manifiestan los niños cuando están realizando los ejercicios o cuando están sentados ejecutando una actividad. Por ejemplo, estos ejercicios desde las edades tempranas son muy importantes. El hecho de que el niño, por ejemplo, empuje algo para estimular la marcha es muy importante, y que lo haga descalzo por sobre todas las cosas. La niña, por ejemplo, que tiene el pañal por debajo del abdomen, es una niña que no ha gateado en su tiempo, entonces tenemos que estimularla. ¿Para qué? Para que pueda ejecutar el gateo, porque hay muchas personas que piensan que gatear no es importante y no se deben quemar etapas en el desarrollo. Todo es importante que se sienten, es importante que gateen, es importante que se paren agarrándose de diferentes muebles, es importante que salgan caminando en el tiempo establecido, pero para esto hay que estimularlo, porque si no lo estimulamos los niños no lo pueden lograr. Las posiciones que deben adoptar a la hora de rodar, a la hora de realizar la cuadrupedia, los ejercicios que podemos realizar sobre flexión de los brazos o flexión del tronco, que lo podemos ejecutar con varios niños. Caminar por esta tabla que tenemos acá en el piso, y la foto que tenemos en el centro es la llamada tabla acostillada, que es la más importante para que los niños puedan fortalecer el arco plantar. Primeramente, los niños sienten miedo cuando van a caminar por este lugar. Ya después, más adelante, corren, y lo que nos dan deseo de quitar la tabla porque nos lo van a romper y después los niños no lo pueden utilizar. Pero así la tabla acostillada está abierta, pero hay que estimularlo para que ellos puedan andar. Después, eso tiene dos bisagras en el centro que la podemos cerrar, y cuando la cerremos ellos pueden caminar también por este lugar, y estamos fortaleciendo el arco plantar y eliminando el pie plano en este caso. Se debe velar además por aquellos niños que usen zapatos ortopédicos o otro tipo de aditamento, por ejemplo en los colegios. En el momento que los niños vayan a realizar la actividad física, se le debe retirar, es decir, la actividad de psicomotricidad, se le debe retirar este tipo de zapatos de ortopédico para que se sientan cómodos a la hora de ejecutar los ejercicios que se deben hacer o descalzo o en tenis. Siempre con el consentimiento de la familia, no podemos hacer nada de espalda a la familia, explicándole que en el momento de la clase de psicomotricidad le vamos a retirar los aditamentos. ¿Para qué? Para entonces poder realizarle este tipo de ejercicio y se le puede fortalecer el arco plantar en este caso. Ahora, hay muchos ejercicios que podemos ejecutar con los niños, profilácticos, es decir, ejercicios preventivos,
para evitar que los niños tengan desviaciones en la columna vertebral o evitar que los niños en un futuro puedan tener el pie plano. Por ejemplo, arqueo de la espalda con un aro o un bastón, similar en las manos con los brazos extendidos. Es decir, los arqueos son muy importantes para el fortalecimiento de la columna vertebral, y así evitamos cualquier deformidad en la columna vertebral. Adoptar una postura correcta, parado junto a la pared o al espaldar de una silla, donde la nuca, los omóplatos, los glúteos, los talones y los músculos deben pegarse a la pared. También es un ejercicio que podemos realizar para evitar desviaciones en la columna vertebral. El lanzamiento desde detrás de la cabeza con un balón u otro objeto hacia adelante, pero el lanzamiento de forma correcta. Sentados, por ejemplo, en un banco gimnástico junto a la pared, donde ellos tienen que adoptar una postura correcta. La marcha con un objeto en la cabeza, aquí también estamos trabajando el equilibrio, pero insistimos en que mantengan una postura correcta. Desde la posición de cuadrupedia, realizar movimientos alternos con la cabeza y además con la columna vertebral. La cuadrupedia es muy importante para que se les fortalezca la columna vertebral a los niños. Acostado un niño frente a otro, de cúbito prono, es decir, boca abajo, pasarse una pelota también es un ejercicio que podemos utilizar para evitar desviaciones en la columna vertebral. No quiere decir que son los únicos, hay muchos. Yo les traje algunos ejemplos para que tengan una idea y se den cuenta que no son ejercicios traídos de otro mundo, ni mucho menos, que son sencillamente los ejercicios que podemos realizar en la psicomotricidad. También hay ejercicios para los pies, como por ejemplo la mancha en puntilla de pies, caminar por encima de cuerdas u objetos parecidos que se encuentren en el piso, rodar un balón con la planta del pie, o también, por ejemplo, sentar a los niños en una silla y rodar un objeto que tenga forma cilíndrica. Esto también puede fortalecer el arco plantar de los niños. Desde la posición, desde la agarre y traslado de un objeto pequeño, es decir, desde la posición de sentado, el agarre y el traslado de objetos pequeños con los dedos de los pies. Recuerden, lo que hagamos con el pie derecho debemos hacerlo con el pie izquierdo. La marcha también en una superficie ondulada, y adoptar una postura correcta junto a la pared, elevándose con la punta de los pies y además elevando los brazos en este caso. Son algunos de los ejercicios que podemos realizar con los niños para el fortalecimiento del arco plantar, específicamente acá. Bueno, y decirles que todos los padres deseamos ver a nuestros hijos ágiles, robustos y mentalmente bien desarrollados, y esto depende en grado considerable del ambiente en que se desenvuelve el niño, de la herencia en el menor de los casos y de la educación que reciban nuestros hijos en las instituciones, es decir, en los colegios, pero además en el hogar, desde el punto de vista profiláctico, para evitar desviaciones posturales en los niños, ya que esto sí puede incidir de forma negativa en la calidad de los infantes, por ejemplo, en un futuro. De forma general, hasta aquí, lo relacionado con el tema de la postura corporal, decirles que nosotros no somos médicos para corregir, por eso es que somos pedagogos para evitar. Nosotros estamos llamados a evitar que los niños adquieran desviaciones en la postura de ellos, es decir, en la postura corporal. ¿Y cómo podemos hacerlo? A través de diferentes tipos de ejercicios, porque ¿qué sucede? Las correcciones verbales no son suficientes para poder corregirle la postura de los niños en este caso, pero además el trabajo que tenemos que hacer con la familia para las posiciones que tienen que adoptar los niños a la hora de ingerir los alimentos, a la hora de dormir, a la hora de traer, por ejemplo, la mochila con los libros a la escuela, el calzado que debe utilizar, los diferentes tipos de ejercicios que podemos realizar con ellos, que esto es uno de los objetivos a trabajar con los niños en toda la educación inicial. Y ya les decía, no se trabaja como una actividad específica, sino dentro de todas las actividades del día. Cuando los niños vamos a trabajar, por ejemplo, la preescritura, que tienen que adoptar una posición correcta para que realicen los trazos de forma correcta, para que le queden bonitos, y lo podemos utilizar a través de una motivación, y así los niños se ponen derechitos y estamos contribuyendo a evitar desviaciones específicamente en la columna vertebral. Algo que quieran referirse al tema, alguna experiencia.